Ya. Hola, estimado alumno. Bueno, les voy a grabar un videíto con la... ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a dejar la prueba como práctica y que iba a preparar una nueva prueba para que no llegaran sin practicar a la prueba? Creo que es como justo. Y te voy a grabar este videíto para que veas tú cómo se resuelve, ¿ya? Vamos a ver cómo anda la cosa. Déjame ver si... Ah, aquí está. Estoy buscando la pantalla correcta. Bueno. Me va a ayudar. Esta es. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, está el archivo de la práctica que yo se los voy a entregar mañana. Y aquí está. Al descomprimirlo te va a aparecer esto. Aquí están las instrucciones. Vamos a ir siguiendo las instrucciones para resolver la práctica. Fíjate que nos dice confeccione un nuevo informe de Power BI con el nombre Práctica Prueba 2. Entonces vamos a crear un nuevo archivo llamado Práctica Prueba 2. Este archivo conviene guardarlo en la misma carpetita de la práctica. Ahí está. Archivo, guardar como, examinar. Lo guardamos aquí en práctica prueba 2 con el nombre que nos pidieron, que era práctica prueba 2. Mira qué curioso. Bien, fíjate que después nos piden importe todo el archivo, todas las tablas del archivo comercio prueba. Bueno, nos vamos acá, libro Excel, comercio prueba. Nos dice que importemos todas las tablas. Recuerda que lo mejor aquí, le das un clic al primer checkbox, tecla Shift, y un clic en el último nombre, no en el checkbox. Y las cargamos. Ahí está. Cuando el sistema termine la carga, lo que hay que hacer es asegurarse que las relaciones hayan llegado y se hayan generado correctamente. Ya porque de eso depende que todo lo que hagamos de más resulte correctamente. Vamos a ir a ver acá. Sí, está todo correcto. Fíjate, las relaciones están perfectas. Bien, perfecto. Fíjate que después nos dicen, cree una tabla calendario llamada calendario de prueba con el mismo script que se utilizó en el archivo de la clase. Ese script, fíjate que está aquí dentro de la carpetita. Vamos a cerrar las carpetas que no son. Aquí está, script calendario, ¿es? Ya, ahí estamos. Entonces, fíjate que nos piden que lo llamemos, eso sí, calendario de prueba le vamos a colocar. ¿Ah? No le cambié, debe haber sido calendario práctica, pero da lo mismo. Bueno, me voy aquí a la vista de las tablas, pestaña de inicio, nueva tabla y pegamos. ¿Ya? Y le ponemos ahí calendario prueba. Listo, ahí está. Recuerda que tú después puedes atrasar, pausar, por eso voy haciéndolo como más rapidito. Luego, fíjate que nos dicen, yo voy a hacer este paso primero, dice, cambie nombre a la columna date por fecha, aplique tipo de datos fecha, sin hora, y formato de fecha corta. Bueno, date, le pongo como nombre fecha, me piden que cambie el tipo de datos de fecha y hora, ahí arriba por fecha nomás, y que le ponga formato de fecha corta, short date. Bien, y ahora voy a hacer el otro paso porque fíjate que con estos nombres me sale más fácil. Dice, agrega a la tabla calendario la columna mes-año y que quede así, octubre 16 y todo el cuento. Bueno, entonces me paro en una columna, herramientas de columna, nueva columna, creo la columna mes-año
Y la creamos como la creamos en la clase, que es así. Format, le digo campo fecha, y como me piden que coloque el mes abreviado con los tres primeros caracteres, entre comillas coloco MMMM. Con 3M, el sistema entiende que tiene que colocar el mes abreviado. Le pongo una cuarta, me tira el nombre del mes completo. Y esto tiene que ir concatenado con un guión, que lo coloco entre comillas, y esto es a su vez concatenado con el año. Con los dos dígitos del año voy a ocupar el mismo format sobre el campo fecha también. Y acá le coloco YY de year. ¿Ves? Entonces esa expresión me va a generar a mí lo que me están solicitando. ¿Ves? Ahí está. Luego nos dice, relacione la tabla calendario prueba con la tabla de pedido a través de la fecha, el campo fecha de la tabla de calendario y fecha de pedido de la tabla de pedido. Bueno, me voy aquí a la vista del modelo, administrar relaciones, nueva relación, tabla calendario prueba con la tabla de pedidos. Me dice que la relaciona a través del campo fecha de la tabla de calendario y fecha de pedido de la tabla de pedido. Ahí está. Dice que va a generar una cardinalidad de 1 a varios, o sea que la fecha va a estar una pura vez en el calendario y puede estar varias veces acá, con un filtro cruzado único. Bueno, ahí estamos. Bien. Luego, fíjate que nos piden a nosotros crear una nueva tabla llamada tabla mesaño, sacado de la tabla calendario prueba, ¿ya? Y con valores únicos del campo mesaño. Entonces, o sea, lo que nos dicen a nosotros que ocupando la tabla calendario, tenemos que crear una nueva tabla que contenga el mes del año, pero de forma única. Única. Bueno, entonces, y a esta la vamos a nombrar tabla mes año. Ahí está. Entonces me vengo acá, pestaña de inicio, nueva tabla, la nombro como tabla mes año y le tiro aquí un values. Ya, values. La función values, fíjate, lo que hace, mira, esto es bien interesante, dice, cuando se proporciona el nombre de una columna, devuelve una tabla de una sola columna con los valores únicos de esa columna. Cuando se proporciona el nombre de la tabla, devuelve la tabla completa con las mismas columnas. ¿Ya? Como aquí me están pidiendo solamente, ojo, de la tabla calendario el mes año, mira, lo selecciono y al darle un enter, fíjate que me va a generar el mes año, pero solamente sin repetirse, ¿ves? Octubre del 16, octubre del 17, no se repiten los registros, ¿ya? Por lo tanto, nos van a dar 105 registros. Oiga, profe, y en la calendario, mira, tiene 3187, ¿ya? Entonces, esto nos está sacando los valores únicos, eso es re importante, los valores únicos. Ya, bien. Y ahí nos creó la tabla, tabla mes año, fíjate, ahí está, con los valores únicos. Bien. Luego nos dice, relacione la tabla mes año con la tabla calendario prueba a través de su campo fecha. Bueno, vista del modelo, administrar relaciones, nueva relación, la tabla de calendario, prueba, con la tabla de mes año. Fíjate que el sistema detectó automáticamente la relación porque tienen el mismo nombre y el mismo tipo de datos. Le damos un guardar y lo cerramos. Ahora dice, confeccione los siguientes dashboard en base a la materia tratada en el curso. En la parte inferior de cada uno de los dashboard se detallan las generalidades. Procure que los formatos sean lo más similares al ejemplo desplegado y para ello active el tema ejecutivo. Bueno, voy a ir acá a la vista de los informes y aquí en ver temas voy a colocar el ejecutivo que es este que está acá abajo. Es ejecutivo. ¿Ya? Eso, profe, ¿qué gano con esto? Yo veo igual, no así, pero la paleta de colores se va a ajustar a eso.
Bien. Dice crear una tabla para guardar las medidas, ojo, con el nombre medidas prácticas. Y luego nos dice almacena allí todos los cálculos DAS que realicen esta evaluación. Bueno, entonces me voy a la pestaña de inicio, botón introducir datos y le pongo nombre a la tabla abajito, ¿ves? Medidas prácticas, cargar. Recuerda que esto va a venir con una columna que no la puedo eliminar hasta que al menos no haya puesto una medida en el medio, ¿ves? Por eso quedó aquí entre medio. Ahí está. Bien, dice, este dashboard está, los datos para poder corroborarlo van a estar con el vendedor de Avolio y el intervalo 7. Ya, veamos qué nos piden acá. Dice que a la página le tenemos que poner como nombre ejercicio 1. Bien, entonces le vamos a colocar a la página como nombre ejercicio 1. Ahí está. Perfecto, le voy a dar un color de fondo. Fondo del lienzo. Le vamos a colocar este que es como el que estamos ocupando ahí. Ahí está. ¿Ah? ¿Cómo que no es, profe? Sí, parece. Ahí está. Lindo, profe daltónico. Por ahí. No me convenzo ni yo mismo, weón. Pero bueno, cada vez más terrible. Lo único que veo es que no es. Bueno, pero da lo mismo, da lo mismo. Ya, ya, por ahí. Bien. Ahora dice, confecciona una medida con el nombre total de la venta. Esta debe ser creada con una suma iterativa, o sea, con un sum X de la tabla de detalle pedido, donde se tiene que multiplicar el precio de unidad por la cantidad por uno menos el descuento. Perfecto. Total venta peso se va a llamar. Lo creo en mi tablita de medida recién creada. Mira, botón derecho, nueva medida. Ahí arriba está, total ventas peso. Le voy a dar un poquito más de tamaño. Y le digo que va a ser igual a el sum X. Ahí está. Lo voy a escribir abajito para que se note mejor. Me pregunta por la tabla. Nos dijeron ahí que la tabla era la tabla de detalle de pedido. Entonces vamos a llamar la tabla de detalle de pedido. Detalle de pedido, esa es la tabla. Punto y coma. Y en la expresión hacemos la fórmula. Nos dicen que es el precio de unidad por cantidad por paréntesis uno menos descuento. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Le damos un enter y le voy a colocar moneda porque es total venta peso sin decimal. Ahora, una vez que yo ya tengo una medida en la tabla de medida, puedo eliminar la columna 1 y así logro que mi tabla de medida suba y quede de las primeras. Ahí está. Quedé metido con el fondo del lienzo. Déjame, si no, no voy a poder dormir. Por ahí lo vamos a colocar. Bien. Luego nos dice crear una tarjeta con la fecha y aplique formato según la muestra. Bueno, esto lo hicimos el otro día y voy a crear para esto una nueva medida. La voy a nombrar fecha actual y le vamos a colocar un now. Ahí, la función now, que acuerda que esto lo que hace me devuelve la fecha y la hora. ¿Por qué un now? Porque fíjate que en la muestra que nos ofrecen acá, no sé si notas que, tiene la pura fecha. No, pero da lo mismo. La fecha podría haber sido con el today nomás. Pero bueno, ahí. Bien. Y como hay que ponerle ese formato que dice hoy es viernes ¿ya? Le vamos a colocar el formato. El formato recuerda que se lo poníamos por acá, vista del modelo, selecciono fecha actual, me voy acá donde dice formato, le digo que voy a generar un formato personalizado, ¿ya?
Y fíjate que aquí se me abrió aquí, donde dice General Date. Borro eso y le digo, voy a poner esto acá al ladito para ver. Dice que hoy es. Ya, entonces aquí le coloco yo, entre comillas, hoy es, ¿sí? Dos puntos. Las comillas hay que colocarlas ahí. Hoy es, ¿ya? Dos puntos, le vamos a dar un espacio, cerramos la comilla. El día, para que me aparezca abreviado, le colocamos D. ¿Ya? Luego viene el número del día, que sería DD. Y como después nos dicen de marzo, la palabra D tiene que ir entre comillas, D. Ahí está. Y el mes completo serían 4M. 1, 2, 3, 4. Y como después tiene que decir de 2025, entre comillas, D. Y le ponemos acá el año, que sería de cuatro cifras, sería Y. Salvo error o omisión, deberíamos estar bien. Para probarlo, fíjate, podríamos colocar una tarjeta, que es lo que nos piden, y en esta tarjetita colocar la fecha actual. Ahí está. ¿Ya? Bien. Tarjetita, que si nosotros nos fijamos acá, debiera ir con un tamañito más pequeño. Le vamos a colocar en valor del globo 14, ¿no? Un poquito más, un poquito más. 18, ahí está. Con negrita, color de fondo blanco. Y la etiqueta categoría no va. Estoy fijándome acá en la muestra, mira. Y tiene un fondo gris. Entonces acá en efecto le ponemos un fondo gris, según yo. Ahí está, ¿ves? Y esto iría acá arriba. Ahí está. ¿Ya? Si quiere ahí le puede poner también algún bordecillo. En fin, eso ya queda a criterio del usuario. Ahí está. Bien. Ya. Entonces ya tenemos lista la tarjeta con la fecha. Nos piden también un cuadro de texto. Mira, inserto un cuadro de texto con el título indicado. ¿Ya? El título indicado es ese, ventas por empleado y por periodo de tiempo top N. ¿Ya? Entonces, pestaña insertar, cuadro de texto, le damos un clic y escribimos en el interior. Voy a colocar esto en mi segunda pantalla para poder leer. Dice ventas por empleado, ventas por empleado y por periodo de tiempo top N. Bien. Entonces, aquí le coloco color de fuente blanca con un tamañito un poquito más grande. Yo creo que unos 18 va a mandar bien. Ahí está. Con color de fuente blanca, negrita centrado. Y nos piden que lo dibujemos a lo ancho. A lo ancho. ¿Ya? Ah, y le ponemos al tiro un color de fondo azul. Ahí está. Entonces, fíjate que esto nos lo piden colocar ahí, al ancho de este cuento, ¿ves? Ahí está. Incluso va pegadito al de arriba. ¿Eh? Ahí está. Bien, perfecto. Oye, el color de fondo que tenía el otro no tiene nada que ver con el que puse yo. Era como más lila. O es que esta era una práctica. Ese me pega más.
Una práctica de mi colega, era la prueba de mi colega. Ya. Luego, fíjate que nos piden aquí, nos piden poner una segmentación de datos con el apellido del empleado, obtenido de la tabla del mismo nombre, con selección única. Bueno, fíjate, es ese que está ahí. Entonces le colocamos acá un segmentador con el apellido del empleado, de la tabla de empleado. Ahí está. Eh, Nos dicen que tiene que ser del tipo menú desplegable, pero con selección única. Entonces aquí en selección, selección única. Ahí está. Bien. Vamos a compararlo con ese. Ah, fíjate que en el otro dice vendedor. Ya. Entonces le cambiamos aquí el nombre, ¿ves? Aquí en el campo le ponemos vendedor. Vendedor. Ahí está. Bueno. Y le aplicamos un formato lo más parecido a este. Ya, perfecto. Perfecto. Ya. Fíjate que tiene un color medio cafezoso según su profesor, que no vamos a seguir hablando del tema ese de... Ahí está. Ahí estamos. Uy, qué sufrimiento. Pero bueno, usted ya sabe. Ya, y con la fuente... Ah, es bastante más oscuro este. Por ahí, por ahí. Ya, con la fuente, fíjate, la fuente del encabezado, creo que va blanco. Ahí está, con negrita. Y los valores, el fondo también es blanco, si mal no recuerdo. Lo vamos a ver acá. ¿Eh? Ah, no, 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 no. Mira, la fuente es blanca y el fondo es gris. Ahí. Mira, ahí quedó bastante parecido. Listo. Bien. Luego, fíjate que nos dicen un parámetro numérico llamado top prueba. Ahí está. Con mínimo 0 y máximo 10. Servirá para controlar los N mejores años de ventas del vendedor escogido. Bueno, para crearlo, nos vamos a la pestaña modelado. Estoy revisando. Sí, estamos bien. Pestaña modelado, parámetro nuevo, intervalo numérico. Lo nombramos como top prueba y nos dijeron que tenía que ir entre 0 el mínimo y 10 el máximo. 0 el mínimo, 10 el máximo. Ahí está. Le damos crear. Entonces aquí hay que fijarse siempre. Le voy a copiar el formato de este. Ahí estamos. Y lo vamos a poner ahí al ladito para que esté muy parecido a lo que tenemos ahí. Ahí está. Este le vamos a dar un poquito más de altura para que queden iguales. Ahí sí, ya. Bien, lo único que aquí le voy a cambiar el color de fondo. Le vamos a poner color de fondo blanco para que se note lo que estamos cambiando, ¿eh? Mira, ahí está. Bien. Ahora dice una tabla para mostrar los N mejores periodos del año escogido. El campo tiene que ser el mes año de la tabla mes año en la primera columna. Entonces colocamos acá la tabla. Aquí va la tabla. Déjame ver si está, en qué posición está la tabla acá. Ah, la tabla es una tabla chiquitita que va aquí. ¿Ya? Ahí está. Entonces colocamos la tabla por ahí. Y nos dice que tiene que ir con el campo de la tabla mes año, mes año. Recuerda que esto es muy importante. Esta tabla nos está devolviendo los valores únicos. Ahí está. ¿Mm? Que eran 105 eso versus 365 creo que eran los otros. Bien. Y aquí, fíjate que viene lo más complejo, porque aquí nos piden, ojo, crear una medida llamada ventas periodo top N, que muestre los N mejores periodos
de la tabla mes-año debe mostrarse en millones en las unidades. Bueno, perfecto. Aquí viene la parte más compleja. Tenemos que hacer que esta tabla vaya mostrando solamente los elementos que corresponden. Recuerda que este top prueba acá nos generó un campito que dice valor de top prueba que va almacenando el valor escogido. Entonces voy a crear acá la medida, nueva medida, y le digo que la medida se va a llamar ventas peso periodo top N. Ahí está, será el nombre, déjame ver que me entró la duda. Sí, ventas peso periodo top N. Perfecto. Bien, se me borró el nombre. Ventas peso periodo top N. Colocamos el signo igual. Hay que hacer un calculate, así que lo voy a hacer abajito. Vamos a colocar calculate. Ahí está. Fíjate, expresión. Bueno, el campo total ventas peso. Total ventas peso, ¿ya? Que ese es el campo que yo voy a calcular. Y aquí en el filtro, total ventas peso, aquí en el filtro, yo le coloco el top N. Top N. Ya, fíjate que dice, ojo, N-value es cuántos días quiero mostrar yo, y eso lo voy a tomar de manera dinámica desde este intervalo numérico que tenemos acá. Entonces ahí yo coloco valor del intervalo que pusimos nosotros, valor de dos pruebas. Perfecto. Ya. El sistema me dice, oye Miguel, ¿de qué tabla? Ojo, acuérdate que cuando tú haces un top N por el panel de filtro, tú le dices, mira, yo quiero saber cuánto es el top N, las 5 mejores categorías. Entonces tú tienes que colocar la tabla de categoría, ojo, y después te dice, oye, ¿por qué campo vamos a hacer el cálculo? Y ahí tú le dices por el total venta. Acá es lo mismo. Yo le digo que quiero sacar, según el top, la tabla del mes de año, tabla del mes de año, pero esta tabla, siempre hay que colocarla acá con all. Este all, y ahí colocamos la tabla, es para que el sistema, ojo, entienda que tiene que colocarme todos los meses y los años, y aunque haya puesto algún segmentador, entonces esto no afecta, no se ve afectado por los segmentadores. Luego, a donde dice order by, aquí yo le digo que esto lo quiero hacer por el total ventas peso. Ojo, pero profe, no entiendo por qué tiene que ir allí si habla de orden. No, no, no. Te dice, oye, ¿qué campo va a ser el que me va a dar los 5 mejores, los 7 mejores? ¿Por qué campo? Tú le dices por el total ventas peso. Es el que me tiene que mostrar los 5, los 7 mejores total ventas peso. Yo cierro, fíjate, cierro el top N ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no le pongo el siguiente argumento que el orden one, el sistema ordena descendente, que es justamente lo que yo quiero. Ya. Pero ahora tengo que colocarle, ojo, tengo que colocarle acá un filtro más. Mira, porque si yo lo cierro en este momento, si yo cierro la expresión acá, ¿ya? Y la arrastro, no sé si notas que el sistema me está devolviendo varios valores. Ahora, y fíjate, ¿por qué me está devolviendo estos valores? Porque fíjate que si yo le pongo top 3, ¿sabes qué significa ese número? Ese número es la suma de los totales pesos de los tres primeros. De los tres primeros. Ahora, ¿por qué el sistema me lo está mostrando todo? Porque el sistema hace eso, lo muestra todo y lo muestra repetido. Y ahora yo le tengo que decir que no quiero que se repita el valor, sino que me coloque los valores únicos según el mes del año. Recuerda que esta tabla está con el values, es una tabla que fue creada con el value, por lo tanto yo aquí, para que la expresión muestre esto como corresponde, aquí, como segundo argumento de filtro del calculate, le vuelvo a colocar la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla viene predispuesta para mostrar valores únicos. Con eso le estoy diciendo, muéstrame los valores únicos. Mira, ahí estamos. Y no sé si notas que ahí queda funcionando bien. ¿Ves? Con esto le dices tú, ojo, no me repita los valores, muéstrame los valores únicos. Y fíjate que ahora, si yo lo muevo, funciona pero espectacular.
Ya. Ahora, fíjate que nos dicen a nosotros que esto debe mostrarse en millones. Bueno, en millones. Me paro acá, columna específica. Le digo que voy a trabajar con ventas periodo top N y que me lo muestre en millones. Ahí está. Bien. Lo único que me queda es ponerle un poquito de formato a esto. Le vamos a colocar formato en valores preestablecidos. Le vamos a colocar un comprimido. En la cuadrícula, bueno, le vamos a colocar color de cuadrícula. Ahí a los dos. Le voy a colocar aquí izquierda y derecha lo mismo para que no se vea tan feo. Con el mismo color. Y aquí en opciones de cuadrícula le vamos a dar un poquito más de tamaño. Un poquito más de tamaño, una cosita así. ¿Ya? Ahí está. Le vamos a dejar un poquito más larga por si le damos más, ¿ves? Ahí. Bueno, y la primera columna, si tú te fijas, está de un color azul oscuro de fondo y letra blanca, así que vamos a hacer lo mismo. Me voy acá, le digo eh, columna específica, mesaño, color de letra blanca, fondo azul, una cosita así. Y, y creo que estamos. Sí, creo que estamos. Fíjate que no tiene borde ni fondo, así que aquí le voy a quitar el borde y el fondo. Ahí ves. Listo. Ya. Ahí quedó bien. Fíjate que quedó trabajando bien. Mira, me dice Davolio, creo que era con 7. Vamos a hacer una comprobación, porque esto está con Davolio con 7 y ahí están los resultados. Ya. Habría que, eso sí, ordenarlos por venta. Ahí sí. Bien. Fíjate, para ordenarlo le das un clic ahí arriba en la cabecera y ahí quedó bastante bien. ¿Ven? Ahí nos coinciden ya los valores. Ahí nos coinciden. Bien, lo centramos. Ahí está. Eh, Fíjate que aquí nos piden, déjame ir por orden acá, para que no nos desordenemos. Ya tenemos eso. Coloque un título dinámico en una tarjeta que muestre el empleado escogido, la segmentación y el valor del parámetro numérico respectivo, acompañado de los textos correspondientes según la muestra. Fíjate, vendedor, dos puntos, Davolio, guión, 7 mejores, perfecto. Ya. Entonces me voy a crear una medida, nueva medida, la voy a grabar como título dinámico. ¿Ya? Y nos dice que tiene que decir vendedor, vendedor, dos puntos, perfecto, cierro comillas, y lo concateno con un select value y le digo que me devuelva el apellido seleccionado. Apellido. Perfecto. Cierro el paréntesis. Y esto tiene que ir concatenado con un guión. Le coloco comillas, espacio, guión, espacio, cierre comillas, eso para que no se me pegue. Y luego, concatenar. Voy a seguir escribiendo abajo. Y luego dice comillas por... Ah, no, 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 me cambié de lado. Si estamos bien ahí, sí. Y ahora viene el valor del incremento que se llama valor top, valor top prueba. Perfecto. Mejores promedios. Entonces aquí, ampersand, comillas, espacio, mejores periodos con venta. Mejores periodos con ventas. Cerramos y veamos cómo anduvo la cosa.
Bien, entonces ahora, mira, me creo una tarjeta, ahí. Esta tarjeta le coloco la medida que recién utilizamos, ahí está. Le voy a copiar el formato acá arriba porque se parece mucho al formato. Copiar formato, ahí está, ¿ya? Con una fuente un poquito más pequeñita, 18 nomás, ahí estamos. Ya, con el tamaño, el color de la fuente blanco, sí, en negrita, le vamos a sacar etiquetas de categoría porque no la lleva y 7 mejores periodos con venta. Estamos bien, ahí sí, ¿ves? Quedó, pero como niño el espacio. Bueno, y acá al ladito, fíjate que nos piden a nosotros colocar un trimap, un gráfico de trimap, ya que te lo voy a mostrar acá. No sé si es el que viene en el orden, que ahora que estamos por el orden. Sí, confeccione un trimap que grafique los datos de la tabla del punto anterior. Bueno, entonces coloco aquí un gráfico de trimap. Ahí está. Este gráfico de trimap tiene que tener lo mismo acá. ¿Ah? O sea, debiera ir el campo mesaño en categoría y el ventas periodo top N en el área de valores. Ahí estamos. Ahí está. ¿Mm? ¿Estamos bien o no? Sí, los colores como que no pegan mucho, pero estamos bien. Sí, fíjate que está bien. Bien, fíjate que no tiene título, ¿ya? Se fijan ustedes que no tiene título, así que le vamos a quitar el título. Le vamos a dar un poquito de formato también porque, créeme, ya son las 10:15 y estamos medio cansados. Título fuera. Efectos. Ahí le ponemos un bordecillo y una sombra. Ya, mira, quedó más lindo que el sol. Y a la derecha, mira, esta es la prueba que hizo mi colega. Mira, le puso todos los colores del mundo. Un gráfico que muestra las ventas por semestre. ¿Ya? A ver, déjame ver qué dice. Dice, gráfico de columna agrupada, confeccionar gráfico con categorías, semestre y venta en miles de pesos. Venta en miles de pesos. Perfecto. Gráfico de columna, ahí está. Nos dice que tiene que ir en el eje X, tiene que ir la categoría. Vamos a la tabla de categoría, entonces colocamos el nombre de la categoría en el eje X. En el eje Y, total ventas, y nos dice que en la leyenda tiene que ir de la tabla de calendario el semestre. Ahí sí, ¿ya? Ahí está. Ya. Mira, lo único, a ver, bebidas, lácteos, sí, bebidas, lácteos, repostería, estamos bien, sí, ya. Y 1,2, 1,2, ya. Entonces, fíjate que aquí lo que vamos a hacer, le vamos a colocar las fuentes blancas, mira, eje X, negrita, blanco, lo mismo al título, negrita, blanco, lo mismo en el eje Y, valores, negrita, blanco, y al título del eje Y, lo mismo, negrita con blanco, ¿ya? La leyenda, adivina qué, la leyenda, lo mismo, texto, negrita con blanco. Las etiquetas de datos, fíjate que van verticales, ahí está.
Y también negrita con blanco. Y ahora le colocamos al gráfico, en el fondo, el color negro. Ahí está. ¿Mm? Ahí se nos ve bien. Eh, y el título le colocamos color de letra blanca con un fondo azul, creo que está. ¿Ah? Ahí está, ¿ves? Bueno, y ahí nos quedó bastante parecido a lo que nos pedían. Vamos a colocar un borde visual acá. Esquina redondeada y la sombra. ¿Mm? Bien, creo que ahí nos quedó bien. Sí. Los valores del eje no están iguales, ¿eh? Aquí en el eje Y. Entonces, aquí le vamos a colocar nosotros miles o millones. Veamos. ¿Cuál es el que nos piden? Sí, millones. ¿Eh? Ahí queda bien. Ahí creo que nos queda como nos pidieron acá. 1,200. Sí, ahí quedó bien. ¿Ya? Bien. Ahí ya tenemos listo nuestro primer dashboard. Costó, pero salió. Lo más complejo es esta tabla, ¿m? Que cuesta un poquito entender el funcionamiento del top N, sobre todo eso último. Ya, pero eso tienes que meterlo porque tiene que arrojar valores únicos. Incluso si no hubiese una tabla con único, le tienes que meter el valor acá. ¿Ya? El valor ahí. Bien. Ahora, ¿por qué no ha terminado ahí la cosa? Luego nos piden crear esta página 2, ¿ya? Y fíjate que esta página tiene un segmentador, tiene un titulito, en fin. Hay que nombrarla como ejercicio 2. Colocamos una nueva página. Es que le voy a sacar una copia a esto, ley del mínimo esfuerzo. Voy a colocar ejercicio 2. Ahí estamos. Y bueno, el titulito yo creo que nos puede servir. Todo de acá no creo. Vamos a eliminar todo lo que no nos va a servir. El titulito, sí, evaluación de periodo y categoría. ¿Eh? Lo colocamos acá arriba. Evaluación de periodos y categorías. Estoy consciente que me quedó una letra dando bote, pero la dejé exprofeso porque a veces se te borra el color. Entonces, así al tomarlo del medio no. Bien, nos piden que coloquemos una segmentación de datos con el año del tipo mosaico. Bueno, segmentación de datos con el año, con un estilo de mosaico. Ahí estamos. Ya, perfecto. Entonces acá, efectos, un color que se parezca, un bordecito visual. Le vamos a dar un efecto sombra, un poquito de esquina redondeada también. Ya, ¿tiene título o no tiene título? No tiene título, mira. Entonces aquí nosotros le desactivamos, objeto visual, el encabezado. Ahí está. ¿Ah? Lo desactivamos. Ya, entonces ahí tenemos ya dos cositas. Luego, fíjate que nos piden acá que coloquemos una segmentación de botones, ¿ya? Con el nombre de la categoría y la imagen respectiva. Perfecto. Entonces acá, segmentación de botones, ahí está. Coloco el nombre de la categoría, aquí en el campo, ¿ya? Son 8 categorías, por lo tanto, cuando vaya aquí a la configuración, ojo, bueno, la forma rectángulo, no le vamos a colocar rectángulo redondeado porque viene con rectángulo, pero en la presentación le decimos que son una fila, 8 columnas. Ahí está.
Le voy a quitar un poquito de espacio ahí. Bien. Luego, aquí en valores de la llamada, que tiene que ver con los textos, vamos a colocar negrita, algún colorcito de letra y lo vamos a centrar. ¿Ya? Bien, y aquí algo súper importante para que usted después pueda ajustar la imagen, ojo, y no le quede muy grande el espacio del nombre de la categoría, tienes que habilitar ajuste de texto. Ya, ¿qué vas a lograr con esto? Que ahora, cuando usted vaya a poner la imagen, aquí en imágenes, y arrastre la foto a donde dice agregar datos acá, ahí está. Acá abajito, aquí, fíjate, en tamaño del área de imagen puedas tú configurar la imagen. Creo que esto no tiene título, no. Sí, dice nombre de categoría. Tiene. Entonces aquí, fíjate, yo le puedo bajar el tamaño de la imagen o agrandar el tamaño de la imagen. ¿Te das cuenta? Ahí está. Bien. Si tú no habilitas el ajuste de texto en el otro, no te lo toma. Ya, fíjate que ahí nos quedó bien. Ahí estamos. Bien, y ahora nos dicen que le pongamos el mismo color de fondo que tiene este de acá. No sé si le copiamos el formato, servirá de algo. Copiar formato. Ahí está. Y no lo tomó, así que vamos a ir por acá. Efectos. Y le vamos a colocar un color. Ahí sí. Ya. El titulito tiene que ir en blanco este. Este es título. Ahí está. Negrita y blanco. Bien. Y acá en borde, no sé, le ponemos algún bordecillo con sombra. Ahí está. Bien. Hasta ahí vamos bien. Luego, fíjate que nos dicen a nosotros, eh, matriz uno trimestre, debe mostrar el trimestre con el nombre del mes, ¿ya? Versus el nombre de la categoría. Ujú. Y mostrar las ventas del mes anterior y del mes siguiente. Ya. Trimestre con mes. ¿Ah? Una matriz. Entonces colocamos una matriz de la tabla de calendario, el trimestre con el mes. ¿Listo? Y la categoría, acá en columna, ¿ya? Y el total de la venta, ¿ya? Que está aquí, total venta peso. El total de la venta peso, ¿ya? Ahí está. Ya, lo vamos a ampliar. Ahí está. Bueno, a esto le colocamos nosotros un estilo comprimido, tabular, y como la cosa va para grande, aquí en cuadrícula, le bajamos el tamaño a la fuente, le vamos a poner un tamaño de 9 nomás. De 9, ¿ya? Porque tenemos como muchas cosas acá. Incluso el titulito, tengo hartas ganas de bajarle un poquito el tamaño, subir un poquito esto y achicar un poquito esto incluso. Ahí como que no quiere la cosa, ¿eh? Porque necesitamos espacio. Bueno, y nos piden a nosotros, a ver, ¿con cuál está acá? Está con grano y cereales 2018. Vamos a dejar el mismo. Grano y cereales 2018, 14190. 14190. Bueno, y nos piden, fíjate, generar en la matriz uno. eh, Nos dicen que tiene que estar ordenado por nombre de mes. No sé si está ordenado por nombre de mes nuestro. Enero sí está ordenado por nombre de mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Estamos bien. Bien, entonces nos piden ahora crear un cálculo visual, para lo cual me vengo aquí, nuevo cálculo visual. Fíjate que se tiene que llamar
mes anterior, mes siguiente. Tenemos que crear dos. ¿Ya? Mes anterior, mes siguiente. Entonces, me voy acá, nuevo cálculo visual, lo llamo mes anterior, ¿ya? Le coloco el format para que no arrojemos en formato esto. Ahí está. Format. Y luego coloco la función previous. Me dice, oye Miguel, ¿con qué expresión, con qué cálculo? Bueno, con el total ventas peso, que es el que tenemos. Y le digo que vaya haciendo el acumulado por fila, la comparativa por fila, pero esto no es un acumulado. Cierro paréntesis del previous y sigo con el format, comillas, numeral, coma, gato, gato, cero. Cero. Cierro comillas, cierro paréntesis y ahí lo tengo, mes anterior. Ahora voy a hacer el mes siguiente, hago lo mismo, se llama mes siguiente, ¿ya? Sería igual a format, next, expresión, total ventas peso, punto y coma, le digo que haga el proceso por filas, cierro paréntesis del next y sigo con el format, comillas, numeral, coma, numeral, numeral, cero, cierro comillas, cierro paréntesis. Ahí estamos. Vuelvo al informe y los coloco en el orden que nos pidieron, que no sé si notan que el orden que lo pidieron aquí no es el orden que tengo yo. ¿Ya? Fíjate, mes anterior, total venta, mes siguiente. Mes anterior, total venta debería ir al medio, ahí sí, y mes siguiente. ¿Ya? Y también algo importante, fíjate que esto no lleva eh, subtotales de columna, ¿ya? Ahí nomás, ¿ya? Subtotales de fila sí, subtotales de columna no, ¿ya? Ahora, como se nos vio medio feo, aquí en la cuadrícula, nosotros le podemos colocar eh, en borde, que le coloque una línea a la izquierda y a la derecha, del mismo color que tenemos ahí, ¿ves? Ahí para que se nos vea mejor. Bien, ahí ya tenemos nuestra primera matriz. Listo. ¿Ya? Vamos a comparar con lo que tenemos acá. Sí, 14.190, 14.190, está mostrando el anterior, perfecto, y el otro está mostrando el siguiente, perfecto. Ya, muy bien. Comparativa por mes, dice el título. Tiene un título que no le hemos puesto, se lo vamos a colocar. Comparativo por mes, título comparativo por mes. ¿Ya? Eh, Texto blanco, fondo azulino, central. Ahí está. Bueno, copiamos porque nos piden otra matriz. Ley de mínimo esfuerzo dice la copiamos. Y en la otra matriz, fíjate que nos piden a nosotros semestre con mes versus nombre categoría. Semestre con mes. Ya. Entonces acá, fíjate, semestre con mes. Semestre con mes. Calendario prueba, semestre primero. Ahí está. Expandimos, semestre con mes. Saco mes anterior, saco mes siguiente. Quedo solamente con el total de venta. Y fíjate que aquí nos piden a nosotros hacer un acumulado. Dice, debe mostrar el total de ventas con un cálculo visual, mostrar el mes acumulado, ¿ya? Y lo vamos a llamar acumulado mes. Acumulado mes. Bien. Entonces, hago un cálculo visual, nuevo cálculo visual, acumulado mes, ¿ya? Parto con el format y acuérdate que la función para hacer esto se llama running sum. Ya me dice, ¿cuál es la expresión? El total de ventas, punto y coma, lo quiero en filas, que vaya acumulando por filas hacia abajo,
Listo. Termino mi running sum y continúo con mi forma. Comillas, numeral, coma, numeral, numeral, cero, cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y vuelvo. Volver al informe, como volver a empezar. Ya. Y vamos a hacer una comparativa. Aquí lo tenemos. Bien, 6.903 semestre uno, semestre 2, enero, febrero. Ah, fíjate que aquí está desordenado. Aquí el mes se me desordenó. Voy a pararme en el mes. Ahí está, mes. Y lo vamos a ordenar por número de mes. Ahí sí. Ya, vamos a ver cómo quedó la cosa ahora. 14.190, pero quedó como extraordinario. ¿Ah? Y mira cómo va acumulando. 14 más 5, 19, más 4, 23. Perfecto. Lo único, no sé si notas que esto tenía un color de fondo. Aquí tenía un color de fondo. Ahí estamos. Con una redondez y un efecto 3D. Hay un efecto de sombra, perdón. Ahí está. Sombra proyectada hacia adentro que le da un efecto 3D. Ahí sí. Entonces, le copiamos el formato. Ahí estamos. Y bueno, el color de fondo de esto, fíjate que era gris, este de acá. Mira, era gris. ¿M? Gris. Ya, no me había dado cuenta de eso. Entonces acá sería encabezado de fila. Le vamos a colocar el fondo gris. Ahí está. Y creo que el encabezado de columna también va gris. Sí, también. El encabezado de columna también va en gris. No me gustó este gris, eso sí, vamos a colocar uno más oscurito. Acá voy a poner el mismo. Sí. Y el encabezado de columna, vamos a ocupar el mismo. Ahí sí. Y le copiamos esto para acá. Ya, el título en el segundo era otro, decía acumulado por mes. ¿Ya? Entonces le colocamos acá acumulado por mes. Oye, qué largo. Acumulado por mes. Ya. Está alineado a la izquierda. Este también. Y ya, por fin, hemos terminado. ¿Ya? Entonces, ahí termina, ¿ves? Le damos guardar y lo cerramos. Ahí está. Bueno, mañana les voy a entregar esto, la práctica, y para que la resuelvan y al igual que la primera se puedan guiar por este, ¿ya? Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.